Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, un programa de información, orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio. Hoy, en Hablando de Inmigración, iniciamos con el testimonio de Manuel Criollo, un cliente ecuatoriano que logró la residencia con la cancelación de la deportación. En los segmentos legales, el abogado Rodney Newman vuelve a explicar la cancelación de la deportación y cómo el caso Nis Chávez permite a miles de inmigrantes utilizar esa defensa en las cortes de inmigración. Y continuando con los casos de cancelación de la deportación, el abogado Raymond Fasano explica las recientes decisiones de las Cortes Federales que tienen que ver con la cancelación de la deportación y el caso Nis Chávez. Así comenzamos. Un gran saludo para todos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al programa Hablando de Inmigración. Mi nombre es Rodney Newman, también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo latino. Hablemos un poco de inmigración. Y seguimos haciendo el programa desde Hawái. Estamos con la familia acá un par de semanas, pero ténganlo por seguro que las 4 oficinas de New York y New Jersey están completamente abiertas de Newman, Madej y Fasano. No olviden que tenemos oficinas en Patchogue, Long Island, también en Jackson Heights, Queens, New York, y en Manhattan, por supuesto, prácticamente al frente del edificio de inmigración en 299 Broadway. Y por supuesto también estamos en New Jersey, la oficina es en la 4808 de Bergen Line Avenue, piso 3. Y seguimos teniendo cambios muy positivos en Washington, no necesariamente en las leyes, porque solamente el Congreso de Estados Unidos puede cambiar leyes, pero sí tenemos cambios en las políticas del gobierno de Joe Biden. Entonces, tome el primer paso usted, haga ya su cita con nosotros, llame al número que está en la pantalla, el 877-796-8626, o si usted prefiere, es más rápido, haga una cita con nosotros mediante un mensaje de texto. En su teléfono móvil, usted se va a textos, no es WhatsApp, no es Facebook, no es Instagram, no es TikTok, es simplemente mensajes de texto en su celular. Y usted envía al número 21,000-21000, son 3 ceros, la palabra migrante. O sea, su mensaje es la palabra migrante y envía ese mensaje al número 21,000 por texto. Y quería informarles también que cuando venimos a Hawái tenemos una oficina temporal aquí y hacemos consultas con los clientes desde aquí de Hawái, con los clientes de New York, New Jersey, Connecticut, en el continente de Estados Unidos, vía Zoom. Ha sido un éxito total. Y por supuesto no olviden sus excelentes preguntas a migrantetv@gmail.com. Ese es el email. Y estamos por supuesto también en redes sociales, en Facebook la página es Abogado Newman, en Instagram es @Abogado Newman, en YouTube el canal muy visitado, suscríbase por favor, es Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman, que soy yo. Y no olviden que estamos todos los miércoles, jueves y viernes de 11 a 11:30 de la mañana en Radio Guado, hablando también de inmigración. Y finalmente, los lunes a las 6:30 p.m. estamos también en Facebook y YouTube Live hablando de inmigración. Pero vamos directamente al grano. Tenemos a continuación el testimonio de Manuel Criollo, un cliente ecuatoriano que ganó el caso de la cancelación de la deportación, también conocidos como los casos de los 10 años. Vamos a hablar mucho de los casos de la cancelación de la deportación en el episodio de hoy, un poco más tarde. Entonces, sin más, el testimonio muy interesante de Manuel Criollo, cliente ecuatoriano de Newman, Madej y Fasano, que ganó el caso de la cancelación de la deportación. ¿Cómo está, Manuel? Muy bien, gracias, abogado. Muy contento de estar aquí y pues muy agradecido con su firma de abogados. Le agradezco muchísimo. Todos estamos muy ocupados en esta ciudad, en este país. La gente pasa solo trabajando. El dinero no crece en los árboles aquí, hay que trabajar muy duro. Y le agradezco muchísimo el tiempo que se tomó el día de hoy. Háblenos un poquito. Usted es de Cuenca, ¿no? Yo soy de Baños de Cuenca. Baños de Cuenca. Baños de Cuenca, sí. ¿Y no ha ido al Ecuador en cuánto tiempo? Le digo que casi no estoy ni seguro, pero son como 28 años que no he pisado casi Baños. 3 décadas, Yeah. Es increíble. Wow. Yeah. Y vino por la frontera, me imagino. Vine por la frontera, sí, como todos. Ahora, me estaba contando, usted hizo el contrato conmigo hace 5 años
Y el caso de Manuel fue el de la cancelación de la deportación. No olviden que son los casos para la gente que no es para todo el mundo. Hay 3 condiciones principales. La primera es mínimo 10 años en este país. La segunda es tener hijos americanos menores de 21 años. Y la tercera, que la persona se haya portado bien en este país, lo cual significa que no tenga delitos serios en el récord y que haya pagado impuestos. Pero para ganar el caso, hay que convencerle al juez o jueza en la Corte de Inmigración que los hijos americanos menores de 21 años sufrirían demasiado, muchísimo, Exacto. si tuvieran que ir a vivir con la persona en su país de origen. Es lo que hicimos con Manuel, y como con tantos casos, hemos sacado miles de green cards con estos casos. Y Manuel es prueba de que estos casos sí existen, que no estamos poniendo a la gente en corte de inmigración solo porque queremos hacerlo. Son casos que sí funcionan. Sí funciona. Aquí está la prueba. Manuel ya tiene su green card y ya va a poder viajar a su país de origen. Si Dios quiere. Primera vez en 28 años. Entonces, sí. ¿Cómo se siente con eso usted? Me siento muy emocionado, le digo. Casi no lo creo porque yo he tratado muchas veces de arreglar los papeles con otros abogados antes. Yo he tratado de arreglar desde hace unos 15 años atrás y he regalado dinero por muchas firmas de abogados, le digo, y nunca he podido hacer nada, siempre han quedado a medias. Y pues alguien me recomendó que venga acá a su firma y me han tratado muy bien y hemos llegado al caso, se puede decir, con mucha satisfacción. Qué bien, muchas gracias, Manuel. Sí. Y miren, no vamos a adorar la píldora, como dicen en español. Yo me imagino que llegaron momentos en que usted se frustró, Seguro. Tal vez se impacientó un poco, y eso es normal, porque son casos que toman ahora mismo 4 o 5 años, y a veces uno se decepciona, se frustra. Pero clientes como usted nunca se dan por vencidos, y es un trabajo en equipo. Los abogados y los paralegales y todo el personal de Yuma Madeo y Fasano con el cliente. Exacto. También fue participación activa suya, por supuesto. Pero estoy contentísimo por usted, y como dicen en el Ecuador, muchas veces pues Bueno, aquí está la prueba de que el caso se hizo realidad. Demoró 5 años, pero gracias a Dios hoy tengo mi residencia y voy a poder viajar a mi país. Si necesitas un abogado, ve donde Yuma Madeo y Fasano. Primera vez en 28 años. ¿Sí? En 28 años. ¿Qué va a comer? ¿Cuyes o...? Le digo que ni sé qué iré a comer. Lo que más me emociona es ir a ver a mi familia ya que tengo por allá. Estaba bromeando nomás, pero ¿sus padres siguen vivos? Sí, mis padres siguen vivos. Ellos Qué estuvieron bien, aquí hace poco y se fueron al Ecuador y pues... ¿Vinieron con visa? Sí, ellos vinieron con visa ya. Wow. Increíble. Manuel, muchísimas gracias. Se tomó el tiempo. Y ahora vamos a hacer un caso con su esposa también, ¿no? Sí, suya. ahora voy a arreglar el caso aquí mismo voy a pedir a mi esposa a arreglar los papeles con mi esposa aquí, a ver. Yo estoy positivo, yo sé que voy a poder. Estos abogados son muy buenos, trabajan, saben lo que hacen, y si te dicen que tu caso se puede ganar o se va a ganar, es porque se va a ganar. Y si ellos te dicen que no, es porque no. Si ellos hoy me dicen que, si viendo los papeles que tiene mi esposa o viendo mi caso, ellos me dicen que el caso se puede ganar, pues yo sé que eso va a ser así, y Dios quiera muy pronto mi esposa también va a ser una persona legal en este país. Si necesitas un abogado, ve donde Yuma Madeo y Fasano. Si necesitas un abogado, ve donde Yuma Madeo y Fasano. Si necesitas un abogado para tu caso de inmigración. En Human Madeo y Fasano ofrecemos una opción rápida y efectiva para hacer una cita con nosotros. Desde su teléfono celular, envíenos un mensaje de texto al número 21000 con la palabra migrante y reciba una respuesta inmediata.
Obtenga ahora una cita de manera rápida y efectiva con Yuman Madeo y Fasano, enviando un mensaje con la palabra migrante al número 21000. Es sencillo y eficaz. Recuerde, desde el celular, envíe la palabra migrante al número 21000 y su consulta con Yuman Madeo y Fasano quedará registrada. La monumental decisión de la Corte Suprema sobre el caso Nis Chávez permite reabrir casos de deportación. Si la notificación de comparecencia no tuvo la hora y la fecha de la Corte, puede reabrir su caso. Los abogados Yuman Madeo y Fasano están ayudando a miles de inmigrantes a reabrir sus casos. Haga ahora mismo una cita al 1877-796-8626 o envíe un texto con la palabra migrante al número 21000. Yuman Madeo y Fasano, 1877-796-8626. Hablando de inmigración, estará eternamente agradecido al Santo Padre, Papa Francisco I, por su mensaje lleno de fe y esperanza para todos los inmigrantes de Estados Unidos. Los inmigrantes los tengo cerca de mi corazón, rezo por ellos y que mantengan la esperanza. Y para todos los hermanos latinoamericanos, el deseo de que Jesús, traído por María, los visite en su corazón y en sus casas. Gracias por siempre, Papa Francisco. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuman. Amigos y amigas, en el segmento legal de esta semana, quiero hablarles un poco más, una vez más, sobre los casos que más hemos hecho en la firma Yuman Madeo y Fasano, que son los casos de la cancelación de la deportación. Sigue habiendo gente que me pregunta semanalmente por radio o por televisión o en redes sociales cómo funcionan los casos de la cancelación de la deportación, pero más aún, cómo afecta a estos casos el caso de Nis Chávez, ese caso reciente monumental de la Corte Suprema que fue decidido Nis Chávez el 29 de abril de este año 2021. Entonces, primero, ¿qué son los casos de la cancelación de la deportación? Bueno, para calificar, y hay mucha gente que califica para estos casos, y hemos hecho miles de estos casos de Yuman Madeo y Fasano y esperamos hacer miles más. Para calificar hay 3 condiciones. La primera condición es mínimo 10 años en este país. La segunda condición es tener hijos americanos menores de 21 años. Y la tercera condición es que la persona se haya portado bien en este país, lo cual significa a su vez que no tenga delitos serios en el récord y que haya pagado impuestos o que esté dispuesto a pagar impuestos. Si usted tiene esas 3 condiciones, usted califica para la cancelación de la deportación. Ahora, si usted califica, como yo siempre digo a los clientes en las oficinas, aquí tenemos varios peros. Y el primer pero, si no lo sabían, es este. Pero estos casos son casos de Corte de Inmigración. Eso significa que solamente se pueden hacer en la Corte de Inmigración delante de un juez. Son casos exclusivamente que se hacen en la Corte de Inmigración. Y nosotros a través de los años hemos puesto a miles de personas en las cortes de inmigración. Les voy a repetir eso. Nosotros en nuestra firma Yuman Madeo y Fasano, a través de los años, hemos hecho muchos años de estos casos, hemos puesto a miles de personas en las cortes de inmigración. ¿Por qué? Porque si ganamos el caso con el cliente, le dan a nuestro cliente la Green Card permanente. Además, a través de los años nos ha ido bien a nosotros, nos ha ido muy bien con estos casos. Si nos hubiera ido mal, hubiéramos parado hace mucho tiempo. No nos ha ido mal, nos ha ido muy bien. Y por eso continuamos haciendo los casos y continuamos poniendo a la gente en la Corte de Inmigración. Pero lo más importante de todo es esto. Hay mucha gente que califica porque tienen esas 3 condiciones. Pero lo más importante es esto. Una cosa es calificar, otra cosa es ganar. No es lo mismo. Y aquí tenemos que ganar porque solamente si ganamos tenemos Green Card. Por lo tanto, la pregunta del millón es cómo se gana el caso de la cancelación de la deportación. Y la respuesta es, vamos a ganar el caso solo y únicamente si logramos convencerle al juez o jueza que nos toque en la Corte de Inmigración que los hijos americanos de la persona inmigrante, los hijos americanos menores de 21 años, sufrirían terriblemente, tremendamente, si esos hijos tuvieran que ir a vivir con los padres en el país de origen de los padres. Y eso es lo que le hace difícil al caso. No es un poquito de sufrimiento que tenemos que convencerle al juez que tendrían sus hijos,
sino mucho sufrimiento. Además, como me están escuchando, en estos casos el juez no se concentra en las personas inmigrantes, o sea, en los padres y madres, sino se concentra en el sufrimiento de los hijos, el sufrimiento que tendrían los hijos americanos de la persona menores de 21 años, si esos hijos tuviesen que ir a vivir con los padres en el país de origen de los padres. Y para terminar, hablemos del tiempo que toman los casos de la cancelación de la deportación. No son casos rápidos, son casos demorados. Antes de la pandemia estaban tomando ya promedio 5 años un caso de cancelación de la deportación. Es muy difícil para nosotros saber exactamente cuánto tiempo va a tomar ahora con la pandemia, pero vamos a asumir que continúen tomando 5 años. Hay una gran ventaja y es esta. Si esto es el comienzo, si la persona nos contrata ahora y esto es el final en 5 años, la gran ventaja es que mucho antes de los 5 años le sale a la persona un permiso de trabajo en estos casos. Y el tiempo de espera, el tiempo promedio, por ejemplo, en New York, en el estado de New York, el tiempo promedio para el permiso de trabajo es 9 meses de ahora. O sea, si comenzamos un caso de cancelación de la deportación ahora, la persona debería tener un permiso de trabajo en unos 9, 10 meses de ahora. Y también el Social Security. Es una gran ventaja, por supuesto. Eso le cambia la vida a la persona. Puede trabajar, puede abrir una cuenta de banco, puede comprar casas con un permiso de trabajo. De ahí en adelante, los permisos van a ser renovables, parece ahora cada 2 años, hasta que lleguemos en unos 5 años a la última corte. La última corte en estos casos siempre es el juicio. Ese día el juez decide, y si ganamos el caso, ya les expliqué antes, es green card permanente para la persona, o sea, residencia permanente. En cambio, si no ganamos, o sea, si perdemos el caso, no le detienen y no le deportan a la persona. Voy a repetir eso. Si perdemos el caso de la cancelación de la deportación, no le detienen y no le deportan a la persona. ¿Por qué? Porque si perdemos, apelamos. Los que no sabían, una apelación es una continuación de la pelea porque no estamos de acuerdo con el juez que nos negó el caso. O sea, es una continuación de la lucha en el caso de la cancelación de la deportación. Y finalmente, ¿cómo ayuda el caso reciente de Nis Chávez en los casos de la cancelación de la deportación? Vamos a suponer que una persona tiene una orden de deportación de hace 15 años porque no se presentó en corte porque tenía miedo. Y esa persona ahora tiene 3 hijos americanos menores de 21 años, se ha portado bien y califica para la cancelación de la deportación. Pero no hemos podido hacer el caso de la cancelación de la deportación. ¿Por qué? Porque ya tenía una orden previa de deportación. En otras palabras, no podíamos poner en corte de inmigración a una persona que tenía una orden previa de deportación. Estaríamos prácticamente entregando a la persona para que le deporten de ahí mismo de la corte. Con este caso de Nis Chávez, que salió el 29 de abril del 2021 de la Corte Suprema de Estados Unidos, ahora lo que podemos hacer es reabrir el caso si es que el notice to appear, o sea, la notificación que le dieron a la persona hace muchos años de comparecer en corte, si ese documento no tenía, una vez más, al pie del documento ni la fecha ni la hora de la corte y es inválido, podemos reabrir el caso de la Corte de Inmigración de la persona y pelear ahora de nuevo el caso de la cancelación de la deportación. Entonces, si usted tiene las 3 condiciones, mínimo 10 años en este país, hijos americanos menores de 21 años y se ha portado bien, aunque usted tenga una orden de deportación previa, podríamos tal vez reabrir su caso y pelear ahora la cancelación de la deportación bajo Nis Chávez. Entonces, si usted piensa que usted califica para estos casos de la cancelación de la deportación, aunque tenga una orden previa de deportación, llámenos lo antes posible al número que está en la pantalla o envíenos el mensaje de texto al número 21,000 con la palabra migrante. Muchas gracias. Mucha gente no se da cuenta que a lo mejor califica para hacerse residente en este país. Si usted o alguien que usted conoce reúne 3 condiciones, la primera condición es mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos. Número 2, la persona tiene que tener hijos o esposo o esposa o padre o madre que sean ciudadanos americanos o residentes. Y número 3, la persona tiene que haberse portado bien en este país. Tiene que haber pagado impuestos.
Bueno, yo les quisiera decir que traten de arreglar los papeles y que vengan. Y aparte de eso, que no se olviden de la familia que dejan acá en este país. Vele a mi madre y a los 22 años. Gracias al abogado Yuman, le agradezco 1.000.000 de gracias. Primero Dios y el abogado Yuman, gracias. Entonces, muy importante que si usted piensa que usted califica para este proceso o conoce a alguien que califica, que llamen a los abogados lo antes posible. Escuche cada miércoles, jueves y viernes de 11 a 11:30 de la mañana hablando de inmigración con el abogado Rodney Yuman en Guado 1280. Conozca toda la actualidad migratoria sintonizando cada miércoles, jueves y viernes de 11 a 11:30 hablando de inmigración con el abogado Rodney Yuman. 3 ediciones con la mejor información y buenos consejos legales. Les habla el abogado Rodney Yuman para invitarlos a escuchar nuestro programa Hablando de Inmigración a las 11 de la mañana en Radio Guado y nos llamen con sus preguntas. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Yuman de 11 a 11:30 de la mañana por Guado 1280. Siempre los inmigrantes están en primer plano en nuestras mentes y en nuestro corazón, por supuesto. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Rodney Yuman. Amigos y amigas, continuando con este tema de los casos tan importantes que son la cancelación de la deportación, los casos que más hemos hecho en la firma Yuman Madej Fasano. A continuación, mi socio Ray Fasano. Ahora, no quiero confundirles, pero existe una división ahora mismo entre si el caso de Nis Chávez, cuando el Notice to Appear era defectuoso, o sea, no tenía ni la fecha ni la hora de la corte. La pregunta es si eso le daba o no le daba jurisdicción al juez en la Corte de Inmigración. Si no le daba jurisdicción, eso significaría que no solamente es inválido el Notice to Appear, sino que la orden de deportación en contra de la persona de hace años también es inválida. Si el juez nunca tuvo jurisdicción, no podía haber dado una orden de deportación a nadie, ciertamente no a la persona. Entonces, para hablar un poco más de eso y las decisiones recientes en la Corte Federal, en las Cortes Federales, mi socio Ray Fasano. Hi everybody, it's Ray Fasano from the law offices of Yuman, Maddeo and Fasano. Hola a todos, mi nombre es Ray Fasano de la oficina legal de Yuman, Maddeo y Fasano. Y perdonen mi apariencia, pero estoy llevando a mi hija a la universidad. Pero las leyes de inmigración y la inmigración nunca paran, aun cuando no estamos en la oficina. Y no han habido muchos cambios en las leyes de inmigración en semanas recientes. Sin embargo, continuamos recibiendo decisiones positivas de las Cortes Federales. Y recientemente tuvimos un caso de la Corte Federal del Segundo Circuito en la cual una persona desafió la jurisdicción del juez de inmigración bajo el Notice to Appear, bajo el caso Nis Chávez. Y aunque no tenemos todavía una decisión publicada de las Cortes Federales con este punto de la jurisdicción, lo que dijo la Corte del Segundo Circuito recientemente es que tal vez exista problemas con la jurisdicción del juez en la Corte de Inmigración si el Notice to Appear, o sea, la notificación de comparecer en corte, era defectuosa si no tenía ni la fecha ni la hora de la corte, bajo el caso de Nis Chávez. ¿Qué significa eso? Significa que tal vez el juez no haya tenido la autoridad, la jurisdicción para ordenar deportada a una persona. Y tal vez también signifique que el juez no tiene la autoridad para aprobar un caso tampoco, si no tenía jurisdicción. Estos son argumentos que hemos estado discutiendo, exponiéndoles a ustedes, explicándoles a ustedes, yo y el abogado Yuman, bajo la decisión reciente de Nis Chávez, que fue hace 3 meses y medio casi. Y aparte de eso, como les dije, no han habido mayores noticias en inmigración recientemente. Pero es muy importante que sepan que ustedes cuando van a la Corte Federal tienen que tener abogados con experiencia en casos de Corte Federal, porque nosotros mantenemos vivos sus casos cuando han sido negados en las Cortes de Inmigración. Y a veces puede ser que usted califica para algo ahora que no calificaba antes. Si el juez de la Corte Federal devuelve el caso al juez de la Corte de Inmigración. Por ejemplo, digamos que usted está actualmente casado con una persona que tiene ciudadanía, pero el matrimonio es reciente y es después de que usted ya tuvo la orden de deportación en la Corte de Inmigración. Ahora, con estos cambios positivos bajo Nis Chávez, podemos reabrir su caso
e ir delante del juez y aplicar para una defensa nueva para usted que se llama perdón provisional. Entonces eso es todo por ahora. Como les dije, no hay mayores noticias por ahora en inmigración, pero en las Cortes Federales siempre están saliendo con decisiones nuevas los jueces. Y estoy segurísimo de que tendré más noticias de las Cortes Federales para ustedes en semanas venideras. Estamos siempre aquí listos para ayudarle a usted con cualquier caso de inmigración. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. En Human Madeo y Fasano ofrecemos una opción rápida y efectiva para hacer una cita con nosotros. Desde su teléfono celular, envíenos un mensaje de texto al número 21000 con la palabra migrante y reciba una respuesta inmediata. Obtenga ahora una cita de manera rápida y efectiva con Human Madeo y Fasano, enviando un mensaje con la palabra migrante al número 21000. Es sencillo y eficaz. Recuerde, desde el celular, envíe la palabra migrante al número 21000 y su consulta con Human Madeo y Fasano quedará registrada. Human Madeo y Fasano, la reconocida firma de abogados especializada en procesos de inmigración. En New Jersey, visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, teléfono 201-617-0000. Human Madeo y Fasano, los abogados de mayor prestigio dedicados a la defensa de casos de inmigración. Haga una cita al 201-617-0000 o visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, Union City, New Jersey, y resuelva su situación migratoria. Bueno, mis amigos y amigas, se me acabó el tiempo vuela como siempre digo, pero como también siempre digo, no se den por vencidos nunca en inmigración. Los cambios están viniendo, siguen viniendo con el gobierno de Joe Biden. Esperemos que muy pronto tengamos cambios también en el Congreso, pero haga ya su cita con nosotros, llámenos lo antes posible al número que está en la pantalla o envíenos el mensaje de texto al número 21000, la palabra migrante. Envíe la palabra migrante al número 21000 por texto. Y también no olviden sus excelentes preguntas a migrantetv@gmail.com. Ese es el email. Y no olviden que estamos también en redes sociales. En Facebook la página es Abogado Human. En Instagram es @Abogado Human. En YouTube el canal, suscríbase por favor, denos like. Es Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Human, que soy yo. Y no olviden que estamos todos los miércoles, jueves y viernes de 11 a 11:30 de la mañana en Radio Aguado, hablando también de inmigración. Y finalmente, todos los lunes, o casi todos los lunes, a las 6:30 p.m., hablando también de inmigración conmigo por YouTube y Facebook Live. Ahora sí, hasta la próxima edición. Un abrazo para todos y no se den por vencidos nunca en inmigración. Muchas gracias. Hasta aquí, el abogado Rodney Human presentó su programa Hablando de Inmigración. Y si desea que le respondan alguna pregunta, llame ya al 1877-796-8626. En nombre de todos sus realizadores, muchas gracias.